Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, cómo comprar USDT en Binance desde Venezuela u cualquier otro país. Y primero que nada les aclaro lo siguiente, no soy gestor o experto en el área, simplemente tuve la necesidad de aprender y quise compartir. Igualmente les recuerdo, este video yo podría realizarlo en un video de 2, 3 o cuando mucho 4 minutos. Con una explicación de simplemente denle un clic acá, denle en otro allá, directamente ir recortando. Pero esta operación nunca va a durar eso. Además de eso, la idea es realizar un paso a paso y explicarle con calma. Ahora sí, primero que nada aperturamos nuestra aplicación de Binance. Y una vez que nos aperture nuestra aplicación de Binance, podemos verificar nuestro saldo en la parte superior, 36,03. Aclarando que este saldo que nos sale en la página de inicio o página principal es nuestro saldo general. Para poder verificar el saldo en todas nuestras billeteras y los diferentes tipos de criptomonedas, debemos irnos en la parte inferior derecha donde dice activos. Anteriormente, como coloco la imagen del lado izquierdo, aquí aparecía billeteras. Estas son algunas de las actualizaciones que ha realizado Binance y por lo cual me encuentro subiendo nuevamente este video actualizado. Bueno, demos en activo para ver todas nuestras billeteras y nuestras monedas. Y una vez que nos apertura, podemos ver que nos sale nuestro saldo general en la parte superior y podemos ver que en la parte de cuenta tenemos fondos y spot, y es la parte que le digo, en la parte superior es su saldo general. Si usted tiene varias billeteras o varias cripto, van a estar especificadas en la parte inferior. Una vez aclarado esto, vámonos nuevamente a inicio para continuar con la operación. Una vez que nos apertura la parte de compra y venta donde se encuentran los operadores de P2P, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha. ¿Por qué? Porque debemos verificar el país y moneda local donde estamos trabajando. Allí le vamos a dar Enter para avanzar e ingresar a este módulo. Y podemos ver que nos despliega esta ventana. Efectivamente estamos trabajando con Venezuela con la moneda de bolívares. Y podemos ver toda la parte inferior, estimados amigos, casi todas las monedas existentes, tanto físicas como digitales. Aquí pulsamos nuevamente en vez bolívares venezolanos y nos va a avanzar nuevamente a la página acá de compra y venta. En la parte de aquí dice comprar y vender. Como pueden ver, aquí aparecen unos operadores de venta, pero nosotros nos vamos a compra porque en este video vamos a comprar. Nosotros vamos a escoger nuestras condiciones de compra. Primero que nada, por defecto nos va a aparecer USDT, pero nosotros podemos ver si pulsamos allí que nos aparecen diferentes criptomonedas. Yo les recomiendo trabajar siempre con USDT. Bueno, después de allí vamos a la parte de pago para escoger el método mediante el cual podemos realizar el pago. Aquí voy a colocar este video un momento en pausa. ¿Por qué? Como pueden ver, a darle en pago nos despliega todos estos métodos de pago: Banesco, Mercantil, Pago Móvil, Provincial, Banca Amiga, Bancaribe, Banco Activo, Banco Plaza, Banplus. En el lado izquierdo coloqué un capture anteriormente como aparecía esto y podemos ver que actualmente no nos está dando la opción de Zingli. Este es muy importante aclararlo ya que aparecida. No sé si esto será algo temporal o permanente que Zingli ya no aparece. Bueno, una vez que le expliqué esto, yo voy a escoger por ejemplo Banesco y le voy a dar luego abajo en confirmar. Aquí se lo recargo nuevamente. Aquí tengo que recargarle algo muy importante que acabo de colocar, lo había olvidado, y es que actualmente la aplicación tampoco permite transacciones de banco público como Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y Banco del Tesoro, o por lo menos no lo muestra en las opciones. Más sin embargo, hay operadores que en sus condiciones especifica que admiten y aceptan pagos de estos bancos.
Mas sin embargo, la plataforma no los acepta. Sería un trámite, un acuerdo entre el operador y la persona, el usuario. Deben leer específicamente las condiciones. Ahora sí, sigamos avanzando. Escojo Banesco como lo había dicho y en la parte inferior le doy donde dice confirmar. Aquí me avanza. Una vez que ya he escogido el tipo de criptomoneda USDT, escogí el tipo de pago, me voy a monto y voy a colocar el monto en mi moneda local, el cual deseo comprar en criptos. Y una vez que lo coloque, le voy a dar luego en confirmar para poder seguir avanzando. Y listo, estimados amigos, aquí me arrojó un resumen o una actualización de ventana. ¿Qué quiere decir esta actualización de ventana? Aquí me ha mostrado todos los operadores que están dispuestos a trabajar bajo estas condiciones o que trabajan bajo estas condiciones. Por ejemplo, que están vendiendo USDT para que ustedes puedan comprar. Porque así como ustedes cogen USDT, todas las criptomonedas que las había mostrado anteriormente, con la que traje la plataforma, hay operadores vendiendo cualquier tipo de criptomoneda. Igualmente yo escogí que quiero pagar con Banesco y todos los operadores no operan con Banesco, no aceptan porque por ejemplo trabajan con Mercantil y aceptan transferencia banco a banco. Y por ejemplo en el monto coloqué 2100 ya que el precio varía. Mientras mayor sea la cantidad de cripto que ustedes vayan a comprar, obtendrán un mayor porcentaje. Mientras que sea menor, tendrán un menor porcentaje. Esto es muy importante aclararlo. Igualmente aquí en este punto pueden ver que el día de hoy ellos están comprando a 68,750. Si comparamos con el precio del dólar actual en la calle, podemos ver, aquí voy a colocar la imagen por ejemplo de una página. Ojo, no estoy recomendando esta página o estos precios promedio, estos precios paralelos, simplemente para que tengan una idea del precio que está en la calle y el precio al cual está trabajando la plataforma y los operadores. Igualmente les aclaro lo siguiente, recuerden siempre esto para evitar confusiones. La plataforma, estos precios son porque la plataforma trabaja con 3 decimales. Es decir, no son por ejemplo 68.750, son 68.750 céntimos. La plataforma trabaja con 3 decimales, esto es muy importante aclararlo. Antes de darle comprar, estimados amigos, vamos a explicar esto que es muy importante. Ojo con esto, esta parte es vital que la aprendan y la sepan. Vamos a explicar el por qué, cuáles son todos estos datos que especifica de cada operador. Vamos por ejemplo a explicar el primero, porque no lo puedo explicar uno por uno ni explicarlo todos. Aquí hay infinidad de operadores, infinidad de personas trabajando en esta modalidad. Por ejemplo, vamos a tomar el primero, donde aparece el rombo negro con una letra, es simplemente esto marca el inicio de los datos de cada operador. Esta letra es simplemente la inicial del nombre que tiene el operador. Por ejemplo, yo voy a tomar, ojo, no lo estoy recomendando, no recomiendo a nadie, yo personalmente, y me disculpa el operador si ve este video y siente de que he tomado su nombre, pero no, al contrario, yo creo que le estoy haciendo esta propaganda. Por ejemplo, este operador que se llama SuWife Fax P2P. Podemos ver que la letra que tiene el rombo negro es simplemente el inicial del nombre. Ahora lo importante comienza después del nombre. De ahí en adelante podemos ver que este operador tiene una medalla. Ojo con esto. Anteriormente en Binance, este es otra de las actualizaciones, aparecía un rombo o una herradura dorada. Esto quería decir que el operador estaba verificado y tenía hasta el momento buena reputación en el sitio. Actualmente, o desde hace algunas semanas o poco más de un mes, Binance implementó
medallas, hasta ahí de bronce, de plata y oro. Podemos ver que esto es un operador certificado en Binance. Operen solamente con operadores certificados. Igualmente después abajo en la parte de abajo dice Trace. Eso si no me equivoco quiere decir comercios. Es decir, 936 órdenes realizadas, estimados amigos. No es un recién llegado. Ojo, hay operadores que tienen 2000, hay operadores que tienen 7000, hay operadores que tienen 10.000, 15.000, 20.000. Pero este operador tiene 936. Tampoco es poco. Son bastantes órdenes. Y tiene una tasa de culminación del 99,20%, estimados amigos. Es muy importante. Y el pulgar al lado quiere decir que de este 99,20% que ha culminado, el 99,46% de las personas que han operado con él lo recomiendan. Estimados amigos, estos datos son importantísimos. Esta es prácticamente la trayectoria y reputación del operador dentro de la plataforma. Luego abajo podemos ver que nos dice bolívares y el precio en grande. Es el precio al cual esta persona está operando o está ofreciendo. Luego de allí, en la parte de abajo, dice límite. Y podemos ver que dice 2000 a 21.201. Ojo, recuerden los que le comenté ya anteriormente. La plataforma trabaja con decimales, con 3 decimales, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que donde muchos ven 2 millones, en realidad son 2000. Y al lado donde se podría confundir como 21 millones, en realidad es 21.000. Igual el precio en vez de 68.000 es 68,7 o .750. Ojo con esto. Y esta persona tiene un límite o un disponible dentro de su billetera de 308 USDT. O sea que su operación está garantizada ya que este dinero se encuentra en la plataforma. Ahora vámonos al renglón derecho, al lado de este operador. Dice Banesco, transferencia bancaria, transferencia, bueno, ahí no distingo bien qué dice. Dice mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que este operador acepta todos estos métodos de pago. Más sin embargo, yo escogí Banesco. Y efectivamente este operador trabaja primero que nada con Banesco como lo tenemos arriba. Ya que ¿por qué les explico esto? Hay personas o operadores que trabajan específicamente con uno o dos métodos de pago. Por esto hay que buscar los métodos de pagos que coincidan, ya que hay operadores en su mayoría no aceptan transferencia u operaciones interbancarias, simplemente de banco a banco. Por esto deben ser específicos al escoger el método de pago que utilizarán. Algo aún más o tan importante como el resto, el reloj que dice 15 minutos. Estimados amigos, ¿qué quiere decir esto? Este operador pide 15 minutos para realizar el pago y culminar la transacción. Si están apurados o quieren realizar una operación rápida, fíjense siempre del reloj, ya que este es el tiempo mínimo que colocan los operadores, 15 minutos. Pero hay operadores que trabajan con 30 minutos, hay operadores que trabajan con 45 minutos y hay operadores que trabajan con 60 minutos. Ojo, yo he operado con, valga la redundancia, con operadores que piden 60 minutos para culminar la transacción y en realidad lo han hecho en menos de 10. Este 60 minutos no quiere decir que vayan a durar los 60 minutos. Es simplemente un tiempo, por decir, como de prevención que ellos colocan debido a la cantidad de órdenes y carga de trabajo que tienen. Por ejemplo, he operado con operadores que son 15 minutos y en 2 minutos me han liberado. Como el caso de operadores que colocan 15 minutos y he tenido que apelar y he tenido que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas que me liberen. Pero bueno,
En el caso de apelación será otro video que le explicaré después. Una vez explicado todo lo anterior, estimados amigos, ahora sí vamos a avanzar al realizar la operación y pido disculpas por extenderme tanto explicando. Ahora sí le vamos a dar en un momento, no le voy a dar comprar. Quiero hacerle una acotación. Vayan al otro operador que está debajo del que expliqué, donde dice Trading Wolf o algo así, y vean al final donde dice verificación, estimados amigos. Ojo con esto, les voy a explicar esto. Estos operadores que colocan verificación es que piden documentos adicionales al recibo de pago, como selfie, fotocopia de la cédula, capture desde su cuenta bancaria. Yo trato de no operar con estos operadores. Esto es para ellos verificar si están trabajando con cuentas de terceros. Más sin embargo, yo trato de no, para no perder tanto tiempo. Más sin embargo, no tiene nada de malo, porque se supone, si ven la reputación de esta persona y la cantidad de órdenes, esta persona no va a hacer nada ilegal con la fotocopia de su documento de identidad. Igualmente, cuando me ha tocado trabajar con estas personas, yo no le envío foto directamente al documento, sino que tengo ya, por ejemplo, si ustedes entran a Banesco, donde dice compartir datos, tomen capture de donde sale su nombre, número de cuenta y número de cédula, directamente los datos. Es una recomendación que puedo darles. Ahora sí, avancemos. Vamos a darle en comprar, estimados amigos, para avanzar al proceso. Una vez que me encuentro aquí dentro del proceso, voy a colocar el monto. Una vez que me encuentro acá, voy a colocar el monto. Primero que nada, coloco 2100. Abajo verifico el método de pago que ya le escogí, Banesco, y verifico que efectivamente son 15 minutos. Igualmente podemos ver que debajo del monto, estimados amigos, me especifica la cantidad de USDT que voy a recibir por este monto en bolívares, y voy a recibir 30,49 USDT. Esta operación tiene una comisión de 0,05 USDT. Bueno, vamos a bajar un poco porque también quiero explicarle algo. Podemos ver que acá en términos y condiciones del anunciante requiere recibo de pago, esto es obligatorio. Da otra serie de recomendaciones, como que no acepta pagos de terceros, no acepta pagos de cuentas jurídicas, eso es lo más común. Trabajen siempre con cuentas propias. Otra recomendación general: nunca coloquen los recibos de pago compras de criptomoneda, compra USDT, no, simplemente coloquen en referencia pago. Ese es lo que van a especificar en el recibo y en la operación. No coloquen nada que tenga que ver con compra y venta de criptomonedas. Y bueno, una vez que hayan verificado todo esto y le hayan leído, estimados amigos, vamos a avanzar, y en la parte inferior podemos verificar que dice realizar orden para continuar con el proceso de compra, y ahí le vamos a dar enter para por fin avanzar. Y aquí ya nos encontramos comprando con el operador. Podemos ver en la parte superior, voy colocando el video en pausa y les pido disculpas por seguir extendiéndome. Podemos ver que donde dice orden creada arriba, abajo hay un reloj. Como pueden ver, están corriendo los 15 minutos. De luego abajo, donde señalo, está el chat. Vamos a entrar al chat. Ojo, antes de entrar al chat, podemos volver a verificar. El monto que debemos pagar fue el monto que escogimos, 2100. El precio fue el monto al cual compramos, 68.750. Y la cantidad a recibir, 30,49 USDT. A esto siempre les va a aparecer para que verifiquen. Vamos a ingresar al chat y vamos a comunicarnos con el operador, y le vamos a decir que nos dé, por ejemplo, que nos dé unos minutos. Vamos, nuevamente coloca el operador. Estos siempre van a estar las condiciones recordándolas para evitar inconveniente o malentendido. Le coloco dame unos minutos, lo envío y me voy arriba ver detalles del pago.
Y una vez que le doy en ver detalles del pago, me apertura esta ventana con los datos de la persona, sale su nombre completo, el número de identificación, DNI o cédula de identidad dependiendo del país y el número de cuenta bancaria. Tienen la opción de escribir directamente su cuenta bancaria. Yo les recomiendo copiar, ya que aquí le da la opción de copiar directamente los datos. Yo les recomiendo copiar para evitar equivocarse. Bueno, una vez que me apertura esto, me voy directamente a aperturar mi banco. Aquí he aperturado mi banco, mi cuenta Banesco, y podemos ver que debemos realizar. Lo demás está decir, ya esta parte no lo voy a explicar cómo realizar una transferencia bancaria, ya que es algo sencillo y algo lógico, pero de todas maneras le vamos a dar terceros en Banesco para avanzar y copiar los datos que se encuentran en la plataforma. Una vez copiado todos los datos y realizado la transferencia, muy importante, deben tomar capture del recibo, ya que deben enviar la imagen. Esto es obligatorio, estimados amigos. Esto es otro cambio que tuvo la plataforma. Anteriormente los operadores lo exigían directamente, más la plataforma no lo ponía como condición y la plataforma implementó esto. Una vez que realicé el pago, cierro mi banco, por supuesto, antes habiendo tomado el capture o la captura de pantalla como le expliqué anteriormente, y puedo ingresar en chat o le puedo dar directamente en transferido, notificar al vendedor, en cualquiera de las dos opciones para avanzar y notificar. Una vez que me apertura el chat, me voy a la parte superior donde dice transferido, notificar al vendedor. Ahí les voy a dar enter, estimados amigos, para avanzar. Y podemos ver que aquí de avanzar me arroja esto, estimados amigos. Anteriormente subíamos el recibo directamente al chat. Ahora no. Esto fue otro de los cambios de la plataforma, por lo cual decidí actualizar el video. La plataforma automáticamente pide cargar la imagen. Igualmente aquí también pueden cargar la imagen, como les expliqué que tomaran directamente en el banco, tuvieran siempre en sus archivos el número de cuenta, nombre y número de cédula. En este caso yo solamente voy a subir el comprobante de pago. Avancemos. Y aquí subido el comprobante de pago, voy a tildar arriba donde dice transferido, notificar al vendedor. Voy a tildar donde dice confirmo que leí y estoy de acuerdo con la información anterior. Ahí le voy a dar luego y le doy transferido, notificar al vendedor para seguir avanzando. Y estimados amigos, aquí está. Como podemos ver, me aparece ha marcado la orden como cancelada, como pagado. Tienes que esperar que la contraparte confirme y libere el activo. Entonces nos toca esperar a que la persona verifique dicho pago y nos libere el dinero. Y aquí podemos ver que la persona me pide que debo enviar la cédula y el número de cuenta. No hay ningún problema, ya se lo envío. Y estimados amigos, como pueden ver, mientras que estoy mandando los datos, este operador no se complicó y simplemente me liberó directamente las criptomonedas mientras que le enviaba los datos solicitados, como el número de cuenta y número de cédula. Algunos operadores simplemente lo hacen de una vez, otros esperan que le envíen los datos, son un poco más complicados. Yo les recomiendo tener siempre el capture, tanto del recibo del pago como el de los datos, y enviarlos. Y podemos ver que aquí me apareció el mensaje que estoy señalando, la contraparte liberó las criptomonedas, ya se completó. Ojo con esto, coloco un ejemplo en la parte superior que dice P2P completada. En la mayoría de las ocasiones, a veces aparece, a veces no, aparece también este mensaje en la parte superior, especificando los 4 últimos números de la operación y el monto. En este caso no apareció, pero normalmente aparece. Si no, le va a aparecer aquí en el chat. La contraparte ya liberó las criptomonedas. Bueno, me voy a la parte superior y le doy para atrás. Ya la plataforma, la aplicación me indicó que las monedas fueron liberadas.
pero yo quiero verificar la carga en mi billetera. ¿Cómo lo hago? Simplemente le doy atrás como indico en la parte superior. Aquí me vuelve a notificar, estimados amigos, que ya se depositó en tu cuenta de fondos 30,49 USDT. Perfecto. Y me da la opción de calificar positiva o negativamente. Por supuesto, no lo voy a calificar de forma negativa. Más sin embargo, voy a saltar la calificación en este momento y yo quiero ver mi billetera, ver mis activos que realmente están allí. ¿Por qué quiero mostrárselo? Para enseñarles un último caso y que no se asusten. Les voy a dar en AEC. Aquí me sigue diciendo que está listo, pero yo me voy para atrás, salgo de P2P, de nuevo para atrás, o le diré abajo directamente en inicio, y aquí me encuentro en la página de inicio, amigos. Como pueden ver, aquí hay un detalle muy importante, no me aparece. Estimados amigos, esto a veces simplemente falta de actualización de la aplicación. Si no le aparece o no le refresca acá al momento, en vez de 36 me debería aparecer 66. Si no les actualiza al momento en la parte superior, váyanse a la parte inferior donde dice activos y automáticamente les va a actualizar abajo. Aquí 36, ahí me actualizó. Como pudieron ver, me actualizó al momento, estimados amigos. Simplemente tienen que hacer eso. No se asusten. ¿Oyeron? No se asusten. Si ya la aplicación le notificó varias veces que fueron liberadas, que fueron cargadas, como pueden ver, tuve 3 o 4 notificaciones anteriormente de que ya estaba completada la transacción. No se asusten, a veces en la página de inicio no se actualiza inmediatamente, tarda unos segundos o simplemente tienen que irse a activos y le va a actualizar. Bueno, estimados amigos, esto es todo. Un video de 3, 4, 5 minutos, creo que llevo más de 15 o 20 ya. Les pido mil disculpas, de verdad, les pido mil disculpas por extenderme tanto, pero quería explicar un paso a paso. Ya el video está hasta aquí, ya compraron sus criptomonedas. Ahora lo que le pido de acá en adelante es lo siguiente. Recuerden, no soy gestor ni especialista en el área, simplemente tuve la necesidad de aprender y quise compartir. Y si el video le es útil, como han sido otros videos, por favor suscríbanse al canal, denle like, dejen por lo menos un comentario agradeciendo, ya que esto ayuda a crecer al canal. Y no es obligatorio, pero como pueden ver, hasta el momento es un canal muy pequeño y realmente no recibimos una remuneración de parte de YouTube debido a lo pequeño que es el canal. Si está dentro de sus posibilidades, estimados amigos, como decimos acá, brindarnos por lo menos una taza de café, en el final del video tiene los medios mediante el cual puedes hacerlo. Ayúdanos a crecer para llegar a más suscriptores, a más personas con este material. Ahora sí, me sigo extendiendo, Dios mío, hablo mucho. Bueno, hasta el próximo video. Y próximamente les traeré actualizado también los videos de cómo vender también USDT, cómo realizar una apelación en Binance en caso de que no nos liberen las criptomonedas. Igualmente los videos de compra y venta de USDT desde Argentina. Ahora sí me despido. Hasta el próximo video.